Mi equipo está conformado por Eduardo Sebastián, Jimena Paola, Adrián Diego, Luis Emiliano, Harold Bautista, Ángel Lisset, José Eduardo, Jennifer Yolotzin y yo, Evelyn Luis. El origen de los derechos humanos es uno de los procesos históricos más importantes de la evolución de la humanidad, ya que representa la lucha constante por la dignidad, la justicia y la igualdad que tiene que haber entre las personas. En mi opinión, los derechos humanos no surgieron de un momento específico, sino que fueron el resultado de muchos acontecimientos históricos y sociales, que poco a poco transformaron la manera de la sociedad que entendiera el valor que tiene cada ser humano. Desde la antigüedad ya existían ideas relacionadas con la justicia y la dignidad. En civilizaciones como la griega y la romana se hablaban leyes naturales y de ciertos principios que debían respetarse. Sin embargo, estos derechos no eran universales, ya que no todas las personas eran consideradas iguales. Fue con el paso del tiempo, específicamente durante la Edad Media y la Edad Moderna, cuando comenzaron a surgir documentos que limitaban el poder de los gobernantes, como la Carta Magna en Inglaterra, que estableció incluso el rey que debía obedecer la ley. Yo soy Harold Bautista Ramírez, esto es lo que yo entendí del video. Bueno, lo que entendí es que pues los derechos humanos no aparecieron de un día así de la nada, sino aparecieron, o bueno, fueron más bien el resultado de muchos años de luchas, injusticias y cambios en la sociedad. Comprendo que también al principio las personas no tenían derechos reconocidos como hoy, y que en muchas épocas solo algunos grupos tenían el privilegio de tener derechos mientras que otros eran excluidos. Un ejemplo de esto pueden ser que, por ejemplo, en algún momento de la historia los negros eran juzgados, eran esclavizados, mientras que los blancos eran los que tenían derecho, tenían poder, y eso no fue hace tantos años, habrán sido hace como unos 100 años aproximadamente atrás. Prácticamente hace 1 o 2 siglos eso era muy común y prácticamente los negros eran juzgados por ser justamente negros y no tenían derecho ni voz a nada bueno, a lo que deberían tener derecho como persona. Lo que yo entendí del origen de los derechos humanos es que es como asomarse a la historia de cómo la humanidad aprendió a base de muchos errores y tragedias que la fuerza no debe estar por encima de la dignidad. En lo personal, considero que los derechos humanos no son una invención moderna, sino un descubrimiento ético. Es el reconocimiento de algo que siempre estuvo ahí, nuestra fragilidad y nuestra valía como individuos. Lo que hace que los derechos humanos sean distintos a cualquier otra ley es que poseen atributos únicos que los blindan. Son universales porque les pertenecen a todas las personas sin importar su nacionalidad, religión o género. Son inalienables porque no pueden venderlos, ceder ni renunciar a ellos. Nadie puede decir, hoy no quiero tener derecho a la libertad. No son irrenunciables o indescriptibles. No caducan con el tiempo, no importa si tienes 5 o 95 años, siguen vigentes. Un dato curioso es que la mayoría cree que es algo que nos da el Estado, pero eso no es cierto. Al contrario, el Estado tiene la obligación de reconocerlos y protegerlos porque son nuestro derecho desde que nacemos. Acerca de los orígenes de los derechos de los seres humanos y pues cómo ha ido casi que evolucionando a través de la historia. Bueno, los derechos humanos pues surgieron pues a lo largo de la historia como respuesta pues a la injusticia, abusos o pues desigualdades de que muchas personas pues sufrían. Desde la antigüedad pues existían leyes y pues normas, pero pues no todos sean considerados como que iguales. Por ejemplo, en muchas sociedades
antiguas, pues las mujeres eran menospreciadas. Los esclavos, pues lastimosamente sufrían pues tratos de abuso constantemente, y los extranjeros también pues presentaban pues discriminaciones y violaciones a sus propios derechos. A partir de algunos cuantos siglos, varias personas y filósofos pues comenzaron a defender que la idea de que pues todas las personas nacen con derechos pues naturales, es decir, pues derechos que no dependen pues de un gobierno ni pues de tu estatus social, sino porque pues pertenece pues para cada ser humano, por el hecho pues de simplemente existir. Estas ideas pues influyen pues en varios documentos muy importantes históricos que firmaron pues todo lo que pues firmaron que pues la mayoría de todos los nombres pues nacen iguales y que pues tienen derecho a la libertad, a una vida feliz y pues a la búsqueda de la felicidad. Y en Francia pues proclamó la libertad y la desigualdad pues ante la ley. Algunos pues derechos pues vitales que son pues sería pues el derecho de la vida y seguridad, el derecho de educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho de trabajo, el trabajo coincide pues dignas, conciencias dignas, el derecho pues a no ser discriminado, como pues anteriormente pues lastimosamente pues en antiguos pues había esclavos de pues diferentes tipos de tez de color. Eso pues violaba demasiados puntos de leyes, pero pues a pasar de los tiempos pues hubo pues gracias a Dios pues un punto donde pues ya todos todos éramos iguales. Alguna opinión mía acerca pues del video que creo que pues lo más valioso de los derechos de los seres humanos es que pues ponen límite al poder de los gobiernos y de otras personas, es decir, pues que nadie puede estar encima pues de la dignidad humana. Sin estos derechos sería pues más fácil de que existieran pues abusos, discriminación e injusticia. También pienso que pues no basta con que los derechos estén como que escritos en un documento como la Declaración pues Universal. Es importante pues realmente pues que respeten en la vida diaria. Todavía pues existen problemas como la desigualdad, la discriminación y la falta de acceso pues educativo o salud médica pues principalmente en lugares del mundo, pero lo que demuestra pues aún hay pues mucho por mejorar. Una pequeña conclusión que podría dar es que pues considerando pues que los derechos de los seres humanos pues son fundamentales para pues construir una sociedad más justa, pero también que requieran responsabilidades de respeto y compromiso pues por parte de todos que cumplan pues verdaderamente pues acerca de los derechos de los seres humanos. En mi opinión, la historia de los derechos humanos demuestra que estos no surgieron de manera sencilla, sino que han sido el resultado de luchas sociales, sacrificios y cambios profundos en la forma de pensar. Muchas personas a lo largo de la historia tuvieron que enfrentar injusticias para que hoy podamos disfrutar de libertades que a veces damos por sentadas. Considero que los derechos humanos son fundamentales porque permiten que exista una convivencia justa y pacífica. Sin ellos no habría límites al abuso de poder ni protección para las personas más vulnerables. Además, en la actualidad enfrentamos nuevos retos como la libertad en la era digital, la discriminación en redes sociales y la protección de datos personales, lo que demuestra que los derechos humanos deben adaptarse a los cambios de la sociedad. También pienso que no basta con que los derechos estén escritos en documentos oficiales, es necesario que se respeten en la práctica. Todos tenemos la responsabilidad de conocerlos, defenderlos y promover el respeto hacia los demás. La historia nos enseña que cuando se ignoran los derechos humanos, las consecuencias pueden ser graves. En conclusión, la historia de los derechos humanos es una prueba del avance de la humanidad hacia una sociedad más justa. Aunque aún exista desigualdad y problemas, el reconocimiento de estos derechos es uno de los logros más importantes de la historia y depende de cada generación seguir fortaleciéndolos y protegiéndolos. Y les voy a explicar lo que entendí de los que son los derechos humanos.
Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades que son establecidos fundamentalmente para todos los seres humanos, sin importar su religión, raza, género o cualquier otra condición. Estos derechos no se les pueden quitar, ya que son de uno mismo. Son independientes y tienen que ser respetados en su totalidad. Estos derechos humanos son esenciales, ya que nos aseguran una vida justa, de dignidad, y promueven a que el gobierno tenga más influencia de promover y proteger todo lo que son nuestros derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, es un documento clave que establece los derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, la educación y la participación política. Pues los derechos humanos fue un proceso en el que las personas lucharon bastante para que respetaran su dignidad y su libertad. Desde la antigüedad ya existían ideas sobre justicias y respetos, pero no todos eran considerados iguales. En muchas civilizaciones había esclavitud y grandes desigualdades, sino que en el siglo XVIII surgieron movimientos que marcaron un cambio muy grande, como la Revolución Francesa. En Francia, donde se proclamó que todos los hombres se nacen libres e iguales en derechos, en 1948 la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que reconoce derechos básicos como la vida, la libertad, la educación, la igualdad y la seguridad. Este momento fue clave para por primera vez establecer un compromiso internacional para proteger la dignidad humana. Los derechos humanos siguen evolucionando hoy en día. Hoy incluyen derechos civiles, políticos, proteger la dignidad, sociales, económicos y culturales. La historia de los derechos humanos, pues es una historia sobre la lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad. No fue un regalo, sino un resultado de muchos años de esfuerzo, de sacrificio y una gran batalla para poder protegerlos. La historia de derechos humanos. La historia de los derechos humanos es uno de los procesos más importantes en la evaluación de la humanidad, porque refleja la lucha constante por la dignidad, la justicia y la igualdad. Obvio, no surgieron de un día para otro, sino que fueron el resultado de muchos siglos de conflictos, abusos y movimientos sociales que buscaron proteger a las personas frente al poder. En mi opinión, la historia de los derechos humanos demuestran que el respeto y la igualdad no son regalos de los gobiernos, sino conquistas logradas por la lucha y la conciencia social. También nos enseñan que los derechos no están garantizados para siempre, deben defenderse y fortalecerse constantemente. Hoy en día, los derechos humanos siguen siendo un tema actual, específicamente en el contexto digital, donde la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a información son nuevos desafíos. En conclusión, la historia de los derechos humanos es una historia de progreso, pero también de aprendizaje constante. Nos recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de proteger la dignidad humana y de construir una sociedad más justa para todos y todas. Hola, mi nombre es Jennifer Yolotzin Durán Díaz y les vengo a hablar sobre los derechos humanos. Son principios que protegen la dignidad y la libertad de todas las personas. Establece que todos somos iguales y debemos ser tratados con respeto. Surgieron gracias a muchas luchas contra la injusticia y la desigualdad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo buscó evitar más abusos.
En 1948, la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento reconoce derechos como la vida, la educación y la libertad que hoy en día todos tenemos. En resumen, los derechos humanos garantizan justicia y protección para todos. Gracias.